Estamos ante la persona con el cociente intelectual más alto que la media. Una persona cuyas capacidades van más allá de la comprensión humana. Ninguna creencia o dogma ha podido establecer un paralelismo ni lo más remotamente similar para representar a esta leyenda viva. Un legendario creador de contenido oriundo de las Islas Canarias, querido por su comunidad y odiado por muchas otras. En tiempos recientes estuvo encabezando todas las noticias de salseo que han habido, sobre todo en septiembre y actualmente en octubre. Pero si el demonio canario está desatado, no es simplemente por un brote. En principio, hubo una persona que logró romper esas cadenas, y hay otra que va camino a ello al parecer. Nominosa y Flasho, dos artistas y creadoras de contenido que no solo tocaron la fibra más sensible de Dallas, sino que están logrando desatar a la bestia. Obviamente no podemos ignorar al célebre Rigoberto, que logró hacer que le hierva la sangre al propio Dallas, haciéndolo morder el polvo en un debate sobre religión, dando una frase célebre a lo largo de estos días, la cual fue: ¿vas a refutar o vas a llorar? ¿No puedes hablar como una persona normal o cómo es el rollo? ¿Vas a refutar o vas a llorar? Dicho sea de paso, Dallas tuvo una masiva cantidad de problemas al entender los dichos y expresiones que, en algunas ocasiones a mí hasta me parecían dogmáticas, que Rigoberto sacaba a relucir a la palestra, lo cual no solo pone en entredicho los 135 de IQ de Dallas, sino que destruye fácilmente su propia mitificación como una deidad por encima de nosotros, unos simples mortales. No venimos igualmente a hablar de esto en particular, porque el debate entre Rigoberto y Dallas, y todo lo que ocurrió detrás, merece un análisis aparte. Vamos a ir a lo que nos compete el día de hoy, que es el hecho de que dos artistas en particular hicieron temblar la hegemonía mediática de Dallas. Es increíble cómo este video, en mayor medida principalmente, demostró que Dallas es un gigante con pies de barro. Vamos a contextualizar muy brevemente, aunque la mayoría de ustedes ya conoce la historia detrás de este video. Nominosa es una creadora de contenido y artista chilena cuyo contenido está principalmente orientado al vasto mundo del arte. Hace un mes decidió hacer un video sobre Dallas como ejemplo práctico de lo que es el sesgo cognitivo Dunning-Kruger. Sesgo cognitivo, no síndrome, no enfermedad mental, no trastorno. Sesgo cognitivo. Y hago la aclaración porque a día de hoy hay un selecto grupo de imbéciles que siguen diciendo que el sesgo anterior mencionado es un tipo de trastorno o una enfermedad o un síndrome incluso. Y eso es falso. La cuestión está en que este video en particular le tocó a Dallas en una fibra sensible. Le hirió su ego básicamente. Pero ¿por qué pasó esto? Vamos a ir un poco más atrás. En ese periodo de tiempo, Dallas venía recibiendo bastantes palos por su juego de Secret 1, el cual según Dallas fue desarrollado en específicamente 2 meses. Porque Dallas es un genio, es un dios, es Dallas de Nazaret. Resumiendo, el juego está sumamente mal puntuado en Steam porque el juego está lleno de problemas. Claramente no se puede esperar tampoco demasiado de un juego que se hizo solamente en 2 meses. Pero el problema está en que Dallas te lo quiere vender constantemente como si fuese una obra magna. Hacer este juego y terminarlo yo solito me ha subido el ego a unos niveles desmesurados. Y es que, honestamente, soy un fucking genio. Una que ni siquiera está completa porque para ese momento estaba en Early Access, pero te lo vende a precio de juego completo y a sobreprecio encima. El juego en líneas generales es un desastre. El concepto y la idea no está para nada mal, pero está tan mal ejecutado que además de ser una pérdida de plata, es también una pérdida de tiempo. Obviamente las críticas le llovieron a montones a Dallas, tanto que se puso a responder algunas de ellas. Aún incluso le quiso reportar la cuenta de Steam porque su review supuestamente era falsa. Y encima le tira despedite de tu cuenta papulince. ¡Qué forro que sos, Dallas! Estamos en 2025, hace 13 años que nadie dice papulince. ¿13? No, amigo, pero lo tengo que decir. Está gagá, Dallas. Gagá las review. Para no alargarme tanto, este proyecto no solo le trajo críticas negativas a Dallas, sino que provocó que atacara a otros creadores de contenido más pequeños que se atrevieron a analizar su juego. Varios de ellos incluso recibieron hasta strikes fraudulentos, que tampoco sirvió de nada meterles strikes, porque apelaron y recuperaron sus videos. Dallas Review quiso tirar mi canal y amenazó con demandarme solamente porque hice una crítica negativa de su juego. Hoy me acaba de llegar la respuesta de YouTube de la contranotificación que puse y ya recuperé mi video y recuperé el strike de mi canal. O sea, ya no tengo strikes en mi canal. Puedo decir que le gané una reclamación de derechos de autor a Dallas Review. Dallas también tuvo su enorme cruzada contra Eric de Leyendas y Videojuegos, del cual lejos
lejos de rebatir sus argumentos con algo de lógica, no hizo más que meterse con su aspecto físico, la persona que se operó varias veces la cara por acomplejado. Irónico, ¿no? Tiempo después de todo esto, Numinosa publica su video Creadores Narcisistas y el efecto Dunning-Kruger. El video de Numinosa está bastante bien, abarca todo el espectro artístico de Dallas y al mismo tiempo fundamenta muy bien las razones por las que Dallas cae fácilmente en el efecto Dunning-Kruger. El efecto o sesgo cognitivo de Dunning-Kruger es un fenómeno psicológico que se da cuando una persona de bajos conocimientos en un área subestima a otra competente en la misma, reafirmando su propia supremacía en saberes, cuando aquellos que verdaderamente tienden a tener mayores conocimientos al respecto subestiman sus propias capacidades. En sí mismo, el video principalmente lleva este enfoque, y ni siquiera de forma dañina, y lo sé porque recientemente volví a ver el video. Algunas personas aseguran que el enfoque del mismo no era respetuoso, que en varias ocasiones le faltaba directamente el respeto a Dallas, y que hasta llegó a diagnosticarle al creador un trastorno narcisista. Bueno, el propio Dallas afirma directamente que Numinosa le diagnostica el Dunning-Kruger como si fuera una enfermedad, cuando no lo es. Soy estúpido y me creo muy listo, diagnosticándome el Dunning-Kruger. Un sesgo cognitivo no se diagnostica. A vos te pueden diagnosticar clínicamente un trastorno como la depresión, una enfermedad mental como la anorexia, que encima a su vez es un tipo de trastorno alimenticio, o un síndrome como el de Tourette, pero no se te diagnostica un sesgo cognitivo, más que nada porque no afecta a tu día a día, no genera ninguna complicación en tu funcionalidad como ser humano. No existe tampoco un criterio médico o psicológico que se tome como referencia para demostrar que dicho sesgo provoca algún tipo de dificultad en tu vida diaria. La reacción de Dallas tras la viralización del video de Numinosa fue un tanto desmedida, pero antes de eso, dado que algunas personas han afirmado que Numinosa sí le falta el respeto a Dallas a lo largo de su video, me tomé la molestia de recopilar lo que yo considero que podrían llegar a ser insultos. Egocéntrico extremo. Sin entrar en muchos detalles, este hombre se caracteriza por su egocentrismo extremo. Soberbio e intolerante a las críticas. Es un desastre. Y no me extraña, porque Dallas ya demostraba entonces ser alguien soberbio, intolerante a críticas y correcciones. Un pato que nada, camina y vuela, pero de forma torpe. Es una especie de pato que puede nadar, caminar y volar, pero las tres cosas las hace de forma torpe o medianamente decente. Dallas es un narcisista creativo. El narcisista creativo, como Dallas, es ese tipo de persona que descarta cualquier tipo de retroalimentación negativa y solo acepta las que incluyen elogios. Está lejos de ser una influencia positiva y sensata para su público. No pudo ser un buen escritor, ni un buen dibujante, ni un buen empresario, ni siquiera un buen comunicador, pues está lejos de ser una influencia positiva y sensata para su público. Su público es una secta, el cual actúa casi como una secta, repitiendo sus mismos insultos y forma de hablar. Narcisismo reactivo. Esta obsesión con la opinión ajena es un síntoma de falta de carácter y una necesidad constante de aprobación que conduce al narcisismo reactivo. Alguien que solo vive para la mirada de los demás. Creador de contenido narcisista. El creador narcisista como Dallas, que necesita elogios constantes, entra en una especie de espiral de exhibicionismo y frustración que lo hace tropezar consigo mismo. Honestamente, ninguno de esos improperios dichos y fundamentados por Numinosa llegan siquiera a ser insultos leves, a mi parecer al menos. Muy cristalito hay que ser para quejarse de esos dichos, pero a Dallas no le molestó en líneas generales los dichos. Le molestó que el video tuviera mucho alcance. Ese es el verdadero problema, porque yo te puedo asegurar que hay gente que ha dicho cosas más grotescas de Dallas, y hasta el momento no lo he visto poner el grito en el cielo al respecto de esas personas. En cambio, el video de Numinosa, pese a ser extremadamente ligero en cuanto a improperios, ya pasó el 1.000.000 de visitas, y eso le pega bastante en el ego a Dallas. De hecho, el creador lleva un poco más de un año de no pasar el 1.000.000 de visitas, y sus visitas no son malas, pero tampoco corresponden a un canal de 11 millones de suscriptores. Y eso es una realidad. Y estoy segurísimo que, pese a que no lo diga, le toca bastante en el orgullo. ¿Y cuál fue el precio a pagar de Numinosa por difamar tan gravemente a Dallas? Le dedicó un correo grotesco y bastante largo, en donde la incita incluso a quitarse la vida. Se supo de la existencia de ese correo porque la propia Numinosa lo expuso en un hilo, el cual ya tiene 13 millones de visualizaciones en Twitter. Hilo que dio origen a todo el conflicto
conflicto entre ellos dos que a día de hoy persiste, quizás no tan intenso como al principio de este mes y sobre todo el mes pasado, pero persiste. Dallas a nivel estadísticos salió bastante perjudicado, pero Nominosa también se comió golpes duros, dado que se expuso mucho de su pasado bajo su seudónimo de Fantagoria, algunas amistades y amoríos que terminaron muy mal y que eran gente bastante nefasta, y un aparente documento médico que generó bastante debate. Dicho documento era la prueba más sólida de Nominosa respecto al intento de suicidio. Y francamente sí, es criticable que Nominosa tuviera tantas amistades malísimas. Diría que es hasta nefasto, porque algunas de esas personas han cometido incluso delitos, pero actualmente entiendo que no guarda contacto con ninguna de esas personas, porque si fuera el caso ya nos hubiéramos enterado todos, incluso Dallas lo hubiese expuesto. Y no, amigo mío, un follow en Twitter no es indicio de absolutamente nada. Vos ahora mismo podrías estar siguiendo al próximo funado del día de mañana y eso no tiene por qué vincularte de ninguna manera con esa persona. Chapman cometió delitos por los que fue arrestado, de hecho. ¿Me vas a decir que 886.000 personas son también cómplices de dichos delitos solamente por seguirlo en Twitter? Por favor, muchachos, ridículo el argumento. Más allá, igualmente, de que Nominosa se tuvo que fumar muchos insultos e improperios, del mismo modo que Dallas y Javi en su momento también, hay que ser justos. Nominosa, sin duda alguna, fue la que mayor beneficio obtuvo de todo este conflicto, dado que ahora mismo está muy cerca de los 400.000 suscriptores y ya solo con el propio video de Dallas, en su día le habían dado más de 28.000 suscriptores nuevos. Ustedes no se dan una idea de lo extremadamente difícil que es conseguir esa cantidad de suscriptores con solo un video. Pese a que hizo varios directos sobre el tema, es muy probable que la mayoría de los suscriptores que sigue ganando a día de hoy sean por ese video, pero eso no le quita ningún mérito, porque quiere decir que el video está tan bien hecho que sobrevive al paso del tiempo. Otra cosa que es muy difícil de lograr como creador de contenido. Se afirma mucho por ahí que la intencionalidad de Nominosa era el hacer el video para ganar popularidad a costa de humillar a Dallas, pero no estás humillando a alguien cuando demostrás que esa persona en verdad tiene ciertas cuestiones que tiene que resolver, como su ego desmedido, por ejemplo. Y cuando veo otros programadores que a lo mejor han estado durante años haciendo cosas que no son ni la mitad de complejas que he hecho yo sin tener ni la más remota idea de lo que carajo estaba haciendo, aprendiendo y simplemente desarrollando sobre la marcha mientras aprendía a hacer algo, ha sido, no sé, una caricia para mi ego tan impresionante que no me molesta aquí a decir, sí chicos, bueno, hice cualquier cosa. No, de verdad, qué bien me ha quedado. Y ejemplos como este tengo varios, de hecho. ¿Será que eres un pobre y asqueroso, insignificante ser incapaz de hacer nada por su cuenta y yo soy literalmente un dios al lado tuyo? Oficialmente soy un ser ascendido. Tengo la capacidad artística que le falta a los programadores y tengo la capacidad de programación que le falta a los artistas. Si hasta literalmente dice que quien niegue la genialidad de su juego es porque es un fracasado. Hice una barbaridad. Es así, es una barbaridad lo que hice. Y quien diga que no, es un maldito fracasado. Todos los que he visto criticando, ni uno de ellos ha hecho una sola cosa de provecho con su maldita vida. Pero la realidad es que con IA no puedes hacer nada si no eres un puto genio, como soy yo básicamente. Tengo que ser totalmente justo y sincero. No te podés quejar constantemente de que te critiquen por ser un egocéntrico, un ególatra o un narcisista, cuando constantemente estás haciendo alarde de tus cualidades de la forma más soberbia posible. Independientemente de esto, ¿es realmente necesario que hagas semejante escándalo porque te dicen narcisista, sabiendo que años antes te han literalmente imputado delitos por los que incluso fuiste a juicio? ¿Qué más da que una persona que ni pincha ni corta en tu vida te diga que sos una persona narcisista o incluso egocéntrica? Y para colmo, vos la trataste de irrelevante, pero aún así te importó demasiado lo que dijo. Entonces tan irrelevante no será si te importa lo que dice. El enfado desmedido de Dallas no tiene ninguna razón de ser más que el hecho de que el video de Nominosa, duela a quien le duela, fue relevante y fue el tema del momento. Y muchos creadores de contenido, grandes y pequeños, hablaron del tema, y Dallas se tomó la licencia de perseguir bastante a Nominosa, queriendo debatir cara a cara con ella por un video que al final no dice ni lo más remotamente cercano a, por ejemplo, lo que fueron los videos de Wismichu. Y esa actitud prepotente, Dallas lleva arrastrándola desde hace años. Cuando publicó su libro de Fugitivos en el Tiempo, en la contratapa del mismo decía que dependía de nuestra inteligencia el poder entender o no su libro. Y perdón que saque esto a colación de nuevo, pero es muy gracioso que en la contratapa de tu intelectualoide obra literaria
primaria digas eso, pero a Rigoberto lo basureabas porque no entendías un comino de lo que decía, tras implementar el uso de palabras y conceptos que no habías escuchado nunca. Te encanta hablar con cultismos, pero te encanta, o sea, lo amas. ¿No puedes hablar como una persona normal o cómo es el rollo? Ya solo en Twitter te haces ver como un dios. Mira estos tweets, hermano. Yo entiendo que el amor propio es necesario muchas veces para alcanzar la superación personal, pero esto es demasiado. Y bueno, este tweet ya directamente es desagradable. Demasiada información, Dallas. Desde la inmensa cantidad de personas, incluso gente de tu propia comunidad, hasta tu notable caída de visitas. ¿No son pruebas suficientes para darte cuenta de que algo mal estás haciendo? Y del pésimo accionar que tomaste tirándote al barro para atacar a una persona que literalmente ni pincha ni corta en tu vida, ni hablemos siquiera. Y en cuanto al correo, tengo algo importante que decir. Claramente no voy a afirmar que Dallas está cometiendo algún delito o múltiples delitos por ese correo tan asqueroso que le mandó a Numinosa, pero sí he descubierto una lista de delitos que, en caso de que se tomen cartas legales en el asunto, podrían verse implicados. Me voy a basar en el Código Penal español porque no sabemos a ciencia cierta dónde vive Dallas y porque cada vez que se le pregunta sobre el tema siempre se termina haciendo el boludo. Así que vamos a suponer que el tipo vive en España. Delito de amenazas, tipificado en el artículo 169 y 171 del Código Penal español, principalmente por estos dos párrafos del correo. Para colmo, en cierto modo sí terminó cumpliendo Dallas su pseudo amenaza, porque más allá de que ahora Numinosa esté muy bien, la realidad es que ha mostrado varios episodios de debilidad emocional y de verse afectada por todo lo ocurrido a lo largo de este conflicto, al punto incluso de hasta quebrarse en directo. Que por cierto, el cumplir una amenaza claramente tiene una pena mayor. Eso pueden verlo en el primer párrafo del artículo 171 del Código Penal español. Injurias, artículo 208 del Código Penal español. Y no me refiero específicamente a decirle puta y todas las variantes de la misma, dado que en España ese epíteto ya no se considera a día de hoy como injuria, pero sí hace otras descripciones grotescas o injuriantes que podrían dañar el honor de Numinosa. Y menos mal que Dallasito no tenía ningún tipo de relación afectiva con Numinosa, porque ese correo hubiera entrado en el delito de violencia de género, específicamente en maltrato psicológico, artículo 173.2 del Código Penal español. Otra cosita curiosa del correo, me hizo mucha gracia que Dallas haya dicho que no tenía que inventarse nada para acto seguido proceder a inventarse que tuvo un debate con Numinosa, que esto mismo también lo hizo con Rigoberto, para después adjudicarse que en realidad no apareció porque es un cagón y autoproclamarse ganador. Espero honestamente que este maldito cobarde, que no tiene otro nombre, se atreva a subir de una vez. Ay, qué decirte a estas alturas, Dallas. ¿Qué decirte? Como dije antes, tengo que ser una persona justa. Numinosa, en tu época como Fantagoria, eras una persona bastante cuestionable, por no decir que eras una persona nefasta. Y yo me acuerdo muy bien de esas cosas, porque no soy nuevo en esto. Pero nobleza obliga, tras eso pasó mucha agua bajo el puente. Y bajo tu actual seudónimo, no veo que arrastres un historial malo. Incluso tus videos me parecen muy buenos, al igual que tu arte. Espero que continúes por este camino artístico y hayas aprendido de los errores del pasado. Nadie es perfecto y a veces uno tiene que tropezar varias veces con la misma piedra hasta que aprende. Te deseo paz, prosperidad profesional y personal y que no cometas los mismos errores del pasado. Este conflicto entre Dallas y Numi se agravó lo suficiente como para que hasta hace no mucho la artista buscara de forma activa que YouTube tomara medidas contra el canal de Dallas. El propio YouTube ya confirmó que va a tomar cartas en el asunto, aunque esto no es ninguna confirmación de que el canal de Dallas se vaya a eliminar, que sinceramente dudo demasiado que pierda su canal. En el peor de los casos, solo perdería la monetización, pero ya de por sí eso es muy complicado que ocurra. La credibilidad de Dallas no es muy buena a estas alturas. No se trata de una turba iracunda que detesta a Dallas únicamente, porque sí, seguramente quienes lo atacan, muchos de ellos formen parte de algo así, pero eso no significa que cualquiera que no le guste Dallas forme parte de dicha turba. A mí, Dallas me cae bastante mal, pero yo no estoy las 24 horas del día viendo qué dice, qué hace, qué deja de decir o qué deja de hacer, porque no me interesa. Pero en cambio a Dallas le bastó con un solo video de Numinosa para mandarle este correo grotesco en donde le dice hasta que se mate y que lo haga de verdad. Y el único pecado de Numinosa fue criticar a Dallas por su arte, su juego y decir que es un narcisista y que su sesgo cognitivo es el de Dunning-Kruger. ¡Wow! ¡Qué grave! Yo, si fuera Dallas, no dormiría nunca más después de eso. ¡Qué grave! Nunca voy a entender cómo una persona
persona que viene de literalmente juicios por acusaciones gravísimas que casi le arruinan la vida, hace semejante escándalo por un video en donde ni siquiera se le difama. Y lo peor de todo es que seguramente voy a ser yo el malo y voy a formar parte de la turba por hacer este video. Porque total, todos tienen la culpa menos vos, ¿verdad, Dallas? Todos estamos mal y vos estás bien. Irónicamente, un rasgo interesante y típico de las personas narcisistas es su incapacidad de reconocer errores. Pero como vos asumís que no lo sos, mi querido Dallas, no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Cerrado el tema de Luminosa, queda la segunda artista que actualmente está poniendo un poco contra las cuerdas a Dallas, aunque a esta sí tengo más cosas que criticarle a diferencia de Luminosa. Al mismo tiempo que poco a poco se estaba cerrando la herida del video de Luminosa y seguía el enfrentamiento entre Dallas y Rigoberto, que en realidad esto último es Dallas suplicando por una revancha por no aceptar su derrota, otra artista estaba cocinando algo. Hace poco más de una semana, Flasho publicaría un video en TikTok que era en esencia un Mi historia con Dallas, aunque solo en parte, porque en principio habla de su funa, que hablaremos de eso más adelante. Pero ¿quién es Flasho? Es una artista y creadora de contenido oriunda de Venezuela, aunque su estilo es totalmente distinto al de Luminosa en todos los sentidos. Su contenido está orientado al arte, el dibujo, algunos aspectos técnicos del propio campo y alguna que otra crítica. Y lo que más entra por los ojos es que le encantan los colores pasteles. Teniendo ya el contexto de quién es Flasho, podemos continuar. En el video que publicó en TikTok, básicamente cuenta cómo conoció a Dallas y cómo este tenía un grupo en donde principalmente estaba integrado por chicas menores de edad, ella incluida. También se dio que en esa misma etapa conocí a un señor, ¿vale? No voy a decir el nombre, todos acá sabemos de quién estoy hablando, pero no quiero decir el nombre porque honestamente a mí esa persona me aterra. Pero me están relacionando con esa persona, así que bueno. A esta persona la empecé a seguir siendo también yo bastante pequeña, creo que empecé a seguirle a eso de los 13, 14 más o menos, y empezamos a tener contacto cuando yo tenía 15. Me incluyó en un grupo con fans en las que éramos, para sorpresa de nadie, todas menores, y además también hablaba conmigo por privado. Flasho a día de hoy aparentemente tiene 24 años. Esto entonces ocurrió en el año 2016, el mismo año en el que ocurre la polémica entre Dallas y Miare, para situarnos un poco en el tiempo. Obviamente, como ya yo en ese entonces, pues esa persona podía conseguir contenido de las cosas que quisiera hechas de mí, en las que obviamente están esos otros dibujos. Esto es relevante porque ella fue quien, en varias ocasiones, hizo dibujos shippeando a Dallas con Mabel, sabiendo que Dallas ya había dicho en ese entonces que le parecía adorable Mabel y le gustaba. Soy muy fan de Gravity Falls, especialmente de Mabel. Hace unos pocos vídeos yo dije esto. Para quien no lo sepa, quiero decir que tengo un crush con Mabel de Gravity Falls. Me encanta ese personaje. Saldría con ese personaje de no ser porque es muy pequeño y es irreal. O sea, saldría como novia. Haría de Mabel mi novia. Y como no es de extrañar, Dallas recompensaba a Flasho por cada dibujo que le hacía. No era una recompensa monetaria, porque no hablamos de comisiones, pero sí hacía otras cosas, otro tipo de pagos. El hecho de hacerle esos dibujos tenía obviamente una recompensa. La recompensa era que hablaba más conmigo, que me daba más atención, que incluso me mandaba fotos, por los que sí, llegué a tener fotos que nunca llegué a ver publicadas en alguna red social. Les recuerdo, todo esto teniendo yo entre 15 y 16 años. Pero bueno, no vayas a ser muy generoso, Dallas, cuidado, boludo. No te vayas a ir a la quiebra de tanta generosidad. Y es acá que aparece la cuestión más preocupante, porque esto puede ser fuerte hasta cierto punto. Le preguntaba cosas como mi estatura, sobre mi cabello, color de ojos, complexión, todo ese tipo de cosas. E incluso una vez llegó a pedirme fotos. Yo me acuerdo que le pregunté que por qué y nada, me decía que pues para conocerme. Cuando querés conocer a una persona, por lo general sí, una manera es pedirle una foto casual o incluso su Instagram, por ejemplo. Normalmente cuando a mí me da curiosidad saber cómo luce una persona, miro su Instagram si es público. Se me hace un poco extraño pedirle a una persona directamente una foto, más si es alguien que no suele mostrarse en público. Pero pedirle descripciones como su estatura, complexión física, color de ojos, el pelo, datos biométricos básicamente. ¿Qué pretendía Dallas con esto? ¿Clonar a Flash o
dijo, ¿qué carajos? Todo bien, Dallas, pero si tu intención era no quedar como una persona rara, lo hiciste mal. Lo hiciste todo mal. No te endeudaste en el mercado de los Bambis. Yo finalmente empecé a abrir los ojos con respecto a esta persona cuando yo quería emigrar, porque yo quería venir a algún país latino, ya fuese Chile, Argentina, y en una conversación se lo comenté y me resonó muchísimo que me empezó a hablar mal pues de estos países, que lo mejor para mí sería que yo me fuese a España, porque me podrían recibir allá. Les sigo recordando que yo seguía siendo menor en aquel momento. No entiendo por qué Dallas hace este tipo de sugerencias sabiendo lo sencillo que es que se preste a que lo basuren y lo traten como mínimo de alguien raro. No es el foco más brillante, la verdad. Like si te gusta el corte de pelo que me hice, me lo hice yo. Y retweet si te gustaría olerme el pelo. Dallas no tiene el típico amigo que te lleva por el buen camino y te da un tirón diciéndote que hay cosas que no da decir. No, Dallas, no te quiero oler el pelo. Are you sniffing my hair? Obviamente, Dallas le respondió a Flasho, sorpresivamente en un tono más tranquilo que con Luminosa, pero haciéndole igualmente de menos diciendo que Flasho se hizo famosa gracias a él. Y esta tipa, pues básicamente la hice famosa yo, en esencia. Cosa que no se merecía en absoluto. Dedicándose a vivir de las comisiones, o sea, de hacer dibujos para otras personas, gracias a que yo en su día le di fama. Claro, ahí está, boludo. Es obvio que fue Dallas quien la hizo famosa. Dallas le dio a la piba un canal de 226.000 suscriptores que tiene a día de hoy. Qué curioso cómo funciona la fama con Dallas, porque cuando lo subí a mi stream el último día de Black Strawberry, el pico más alto de ese mismo directo fue de solo 191 viewers. Y mis 2 videos sobre Dallas no son ni de lejos los más vistos de mi canal, por ponerme al menos a mí mismo como ejemplo. Si hay gente que era de tu entorno y que con el tiempo creció en audiencia, no es únicamente por vos, Dallas. Porque vos podés recomendar a quien te dé la gana y seguramente tus fans se van a suscribir, por ejemplo, a sus canales de YouTube. Pero eso no significa que van a consumir su contenido, sino que te van a hacer a vos el favor de seguir a quien vos mismo le digas. Literalmente cualquier youtuber con miles de suscriptores puede hacer eso. El resultado en mayor o menor medida siempre va a ser el mismo. Ganan miles de suscriptores, pero si su contenido no interesa, pequeño va a ser el porcentaje de visitas que van a generar a raíz de eso. Si la gente decidió suscribirse a Flasho, no es únicamente porque un boludo alegre enamorado de Mabel le dijo a sus seguidores que la sigan, sino porque hizo, y hace a día de hoy, un contenido que a cierto público en concreto le interesa. Lo peor de todo es que seguramente vos sabés muy bien esto, porque llevás años creando contenido y sabés muy bien cómo funciona esto, pero decís que vos la hiciste crecer únicamente para hacerla de menos, a la par de inflar nuevamente tu ego. Como siempre. Comisiones de lolis que se dedicó a hacer en su día, pero lolis y haciendo cosas explícitas de cosas que son delito en algunos países. Yo no sé si en Venezuela esto es ilegal o no, sé que en otros países como por ejemplo México sí que es ilegal hacer este tipo de dibujos y sé que en la mayoría de países es ilegal. Contexto de esto: Flasho, antes de pseudofunar a Dallas por lo del grupo de fans en donde ella también estaba en 2016, estaba siendo blanco de 2 funas. La primera es por su video malísimo de K-Pop Demon Hunters. Flasho, perdón, pero el video es malísimo y no te voy a mentir. Es insalvable ese video. Y por otro lado, la estaban atacando porque aparentemente es un artista que en el pasado dibujaba cosas relacionadas al incesto y a las lolis. Quizás no al nivel de Shadman o Minus, pero igualmente lo hizo. Lo que dijo Dallas antes no está del todo equivocado, de hecho. En muchos países las representaciones de menores de edad reales o ficticias se pueden tomar como producción de contenido explícito ilegal. No obstante, no encontré ninguna fuente que aclare que esto es ilegal en Venezuela, así que no puedo confirmar ni corroborar que ese contenido sea denunciable en dicho país. Al mismo tiempo, en el mismo clip, Dallas incluso afirma que Flasho cobraba comisiones de este tipo de dibujos. Pero ella se dedicaba a hacerlos y además a venderlos. O sea, había un lucro dentro de lo que se estaba dedicando a hacer y encima hacía cosas explícitas de dibujos de gente. No estoy hablando de alguien de 16 o alguien de 15, estoy hablando de gente de 8, 7, 6, o sea, ese nivel es a lo que esta tipa se dedicaba a dibujar. Acá en Argentina eso, dentro del marco legal, cuenta como distribución, y al comercializarlo podría ser un agravante, pero bueno, eso al menos es en el caso de Argentina. Hay demasiados factores a considerar igualmente antes de hablar de delitos, así que tómenselo con calma. ¿Cómo voy a tener el...? Es que vamos a plantear lógica que ya está planteando, ¿vale? Yo cómo voy a tener el maldito tiempo, no solo para hacer lo que me está acusando esta maldita enferma, que es grumear a un montón de fans, sino que claro, voy haciendo grooming en masa, ¿sabes? Entonces, como
Como no tengo suficiente tiempo, lo que hago es junto un montón de menores para grumearlas a todas en masa al mismo tiempo. Dallas, Flasho ni siquiera utilizó la palabra grooming. De hecho, ni siquiera dio a entender que hacías algo así. A lo mejor fui yo el que escuchó mal, pero que yo sepa, dijo que el que estuvieras en un grupo en donde todas tus fans eran menores, incluida ella, era raro, pero nunca habló de grooming. Vos solo metiste la cabeza en las fauces del lobo, Dallas. Acá derrapaste una locura. O a pedirme fotos. No creo honestamente que se haya pasado nunca en la vida, sinceramente. La verdad, o sea, ya hemos visto como la tipa lo que hace es agarrar algunas cosas que son verdad y las deforma, las que son verdad, y luego se inventa otras por en medio. Entonces se muestra los chats, ¿no? Muestra los chats a ver si son reales siquiera, porque bueno, ya me la estoy viendo falsificando. Que no sería la primera, ¿eh? Hay dos cosas que tengo que decir al respecto. Primero, no des tantas vueltas para negar algo, porque cuanto más intentes demostrar que algo no pasó, más sospechas vas a despertar en la gente. Si no pasó, entonces decí, eso no pasó y listo. Total, quien tiene que demostrar tu culpabilidad es la otra persona, porque vos presuntamente ya sos inocente. No te atajes tampoco con el hecho de que la chica pueda o no falsificar capturas, porque esa posibilidad siempre va a existir. Pero avisar de antemano que la piba podría hacerlo es como poner la venda antes que la herida. ¿Por qué atajarse tanto si, en principio, vos estás seguro de que no hiciste nada? Y segundo, confirmás que el relato de Flasho es parcialmente real. Eso no demuestra obviamente que haya un hecho delictivo de por medio, pero aumenta la desconfianza, sumando al punto anterior. Viendo el video de Nauter, sí hubo algo que me llamó poderosamente la atención, y es el hecho de que Dallas estuvo muy dubitativo con este tema. Primero afirma que no se acuerda de haber hablado ciertas cosas con Flasho. Y atentos el por qué. Ese día algo cambió dentro del Otso, algo se quebró. Atentos, atentos a lo que fue. Atentos a lo que fue, ni siquiera me acuerdo de esta conversación. Pero bueno, capaz que sucedió, no tengo ni idea. Pero después afirma con mucha seguridad que no, que nunca le comentó nada porque no hablaban. ¿Cómo que sí lo comenté? Tú no me comentaste nada porque tú y yo no hablábamos. O sea que Dallas se acuerda de qué cosas hablaban y que no. Por algo niega lo dicho por Flasho con tanta confianza. Pero hermano, decidite, ¿hablaste con la piba? ¿Sí o no? ¿Lo que dice Flasho es real? ¿Sí o no? Si hablaste con ella, ¿te acordás de lo que hablaron? ¿Sí o no? Si no estás seguro de algo, lo último que tenés que hacer es encarar la situación desconociendo de lo que vas a hablar, porque lejos de aclarar las dudas, casi que oscureces aún más las circunstancias. La cuestión es que esto empezó a salir como una suerte de paralelismo con el caso de Olivita. Ya todos lo conocen, así que no voy a ahondar en profundidad. Y esto es una desventaja para Dallas, sobre todo ahora que está atacando a Rigoberto, acusándolo de pedófilo por unos dichos tergiversados de una persona que habló con él recientemente. Persona que poco después aclaró en un video que Rigoberto no solo no es ningún pedo, sino que Dallas quiso tergiversar todo a propósito con el afán de ensuciarlo. Quiero aclarar esto primero. Las acusaciones que Dallas Review está haciendo a Rigoberto no son verdad. Si se dan cuenta, en el clip yo nunca dije realmente que es un pedófilo. Y con el tema de Flasho, probablemente la gente va a seguir tirando leña al fuego. En mi caso, Flasho no es santa de mi devoción, pero claramente Dallas tampoco. Así que yo entre ellos no me voy a poner del lado de ninguno de los dos. Que se manejen ellos. El único bando que voy a tomar ahora mismo y del que no me pienso mover es el mío. Es cierto que quizás estas dos artistas no han logrado algo como lo ocurrido con otros creadores. Lo típico de me funaron, toca irme de internet. Pero sí que es verdad que el impacto de ambos conflictos, principalmente y con mucha diferencia el de Numenosa, fueron bastante grandes a nivel negativo para Dallas, sobre todo a nivel de visitas. Claramente 100 o 200.000 visitas por video no está para nada mal, pero es una reducción de casi el 50% respecto a meses anteriores, cuyos videos fácilmente superaban las 300, 400 y hasta las 500.000 visitas. Seguir por este camino, el camino del narciso, lejos de reportarle un beneficio, lo está perjudicando cada vez más. Y lo siento, Dallas, pero quien a hierro mata, a hierro muere, dice el dicho. Yo soy fiel creyente de que un delito jamás va a justificar otro delito. Y yo no voy a apoyar que se difame a nadie, pero no esperes que sienta pena si te lo hacen a vos, porque ya en su día vos hiciste exactamente lo mismo con otras personas. Animu con lo de su perro, por ejemplo, y encima basándote en el testimonio falso de su ex. Y cuando él mismo hizo un hilo desmintiendo todo lo que te había dicho, ¿te retractaste de eso, Dallas? No,
Lejos de eso, hiciste otro video reafirmando que tus acusaciones y las de Kenzo eran reales, pese a que este dijo explícitamente que te mintió para dejarte mal. Y hace poco quisiste hacer algo muy parecido con Rigoberto, y todo a raíz de haber perdido un debate con él. Y ahora te pusiste a rebuscar en su pasado para encontrar un motivo real para que las barbaridades que decís de él no se queden en difamaciones, persiguiendo la destrucción de su carrera. El tipo te puede caer mejor o peor, y seguramente tendrá sus más y sus menos, pero hacer todo esto por haber perdido un debate no solo te deja a vos como un rastrero, sino también, como mínimo, te convierte en una persona de moralidad altamente cuestionable. Yo no voy a ser como todo el mundo de caer en ese juego estúpido de hacer insinuaciones de que cometiste o no delitos. Ni me hace falta hacerlo realmente. Ni siquiera necesito demostrar que sos una persona cuestionable. Tus propias acciones dejan muy en claro el tipo de persona que sos a día de hoy. Y si vos, Dallas, disfrutás de ser así, está perfecto. A mí no me cambia en nada, porque en lo que a mí respecta, sos solo un tema más del que hablar en un video, de todos los tantos que hay en internet. Para mí, al menos, esa es toda la relevancia que te mereces. O más bien, la que se merece una persona de tu misma índole. Y una cosa más, vos te cansaste de afirmar que tanto Numinosa como Flasho son artistas o personajes irrelevantes. Qué curioso que tras el video de Numinosa fueran tus visitas las que se vieron afectadas. Hasta vos mismo reconociste que varios panvisitos fieles de tu comunidad te empezaron a soltar la mano. Alguna que otra vez veo cuentas que les tenía cariño y de repente veo que de la nada se vuelven loxos y me quedo como... ¿Qué te he hecho exactamente para que te pongas así de esta manera? No sé, hay gente muy influenciable en esta vida. Esto es lo que pasa cuando estás más pendiente de las cosas que decís y haces y no de las consecuencias de tus dichos y hechos. Hasta tu propia gente te suelta la mano, Dallas. O vas a decir que en realidad eran haters encubiertos. Porque a estas alturas, cualquier excusa, por más absurda que sea, te vale para negar que el que la está cagando sos vos. Así que disfrútalos que luego la caída viene más fuerte. Cuanto más alto subes, más fuerte es la caída después. En esto te doy toda la razón, Dallas, y vos sos un buen ejemplo de ello. Después de todo, la caída que tuviste en visitas es bastante fuerte. 1 año pasó desde la última vez que un video tuyo pasó el 1.000.000 de visitas, y eso que todavía seguís conservando los 11 millones de suscriptores. Un visionario el canario. Hermano, busca ayuda. Una persona normal no reacciona del modo que reaccionaste, y menos por un video de una persona que aparentemente, según vos dijiste, es irrelevante. Una persona normal no es tan innecesariamente narcisista, y esa excusa estúpida de que la terapia no funciona y todo eso es solo una forma más de autoconvencerte de que todos están equivocados menos vos. Es el típico problema del tipo que no quiere hacerse un chequeo general por miedo a que le descubran una enfermedad, como si no saberlo tratarlo arregla mágicamente el problema. La inteligencia real no se basa solamente en tener 82 millones de IQ. La sabiduría también está en el reconocimiento de nuestros propios errores. Y si nos tenemos que basar en tu historial, entonces sos la persona más estúpida que conocí en mis 28 años de vida. ¿De qué te sirve presumir de tener 135 de IQ, inchequeable por cierto, si sos completamente incapaz de reconocer tus propios errores? Hasta la gente que te seguía desde hace mucho tiempo vio más rápido esos errores que vos, y por eso justamente se fueron. Subestimás demasiado tus detractores, y sobreestimás demasiado tus capacidades, y en lo que vos presumís que está tu mayor fortaleza, está tu más grande debilidad, tu ego desmedido. Abrazo, maestro. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.